Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar unos minutos para que terminen de ingresar las personas participantes el día de hoy y ya casi comenzamos. Bueno, creo que ya habemos bastantes personas en la sala, entonces ya podemos ir dando inicio. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
En esta tarde tan bonita que está haciendo, vamos a tener un webinar sobre salud mental en la población LGBTIQ+. Este webinar va a estar a cargo de Carla Ávila, quien tiene a través de su organización Diversamente. Para darles un contexto de quién es Carla Ávila, bueno, básicamente ella es licenciada en psicología y se enfoca en su trabajo desde la psicología afirmativa LGBTIQ+. Su pasión por la salud mental, aunado a su experiencia en el trabajo con personas LGBTIQ+, hacen de Diversamente un espacio de psicoterapia inclusiva. Carla disfruta de educar en temas de diversidad y sexualidad y ha dado charlas para instituciones gubernamentales, ONGs y empresas privadas a nivel nacional y con audiencias globales. Y de verdad que para nosotros es todo un honor que Carla nos acompañe acá el día de hoy. Ella es una persona sumamente entregada a lo que ella hace y definitivamente, bueno, aparte de ser una gran profesional, es una persona con muchísima pasión por la diversidad y la inclusión. Quienes aún no la siguen, les invito a seguirla en sus redes sociales. Pueden encontrarla como @diversamente.cr en Instagram. Tiene un montón de espacios interactivos donde le gusta que las personas participen y así. Entonces, bueno, súper invitadas a seguir a Carla y ya la vemos con nosotros ahí en pantalla. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos hoy y el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias, Sebas. Y bueno, gracias por esa presentación tan bonita. Tal vez para empezar voy a empezar compartiendo pantalla, Sebas, pero necesito que me des acceso, porfa. Creo que ya. A ver. Listo. ¿Puedes confirmarme si se ve mi pantalla? Sí, ya la podemos ver. Perfecto. Bueno, entonces, pues primero que nada me gustaría darles la bienvenida. Yo estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes hablando un poco sobre este tema que me parece súper importante y que pues obviamente me atraviesa a mí pues por la piel y por mi vivencia y vamos a hablar de hecho un poco de eso, ¿verdad? Sobre salud mental en personas LGBTIQ+, y qué significa esto, cómo impacta esto en un contexto de pandemia, de COVID, y por qué es diferente la salud mental en las personas LGBTIQ más que en el resto de la población. Tal vez, bueno, ¿por qué salud mental LGBTIQ más? Pues para contarles por qué estoy hoy hablándoles de esto, necesito contarles un poco sobre mí, sobre mi historia, sobre mi experiencia, sobre quién soy. Entonces, voy a empezar contándoles sobre mi familia. Yo vengo de una familia en donde hay varias personas que estudiaron psicología. Mi principal referente justamente es mi abuelita. Mi abuelita es educadora, es docente, es orientadora y es psicóloga. Y es de las personas con un corazón más grande que yo conozco en todo el mundo. En realidad es mi mayor referente. Además tengo un tío psicólogo, tengo primos segundos psicólogos y vengo de una familia en donde la psicología es un tema que se habla pues bastante abiertamente, ¿verdad? Desde niña yo sabía que yo quería ser psicóloga, no tenía muy claro a qué me quería dedicar exactamente, pero sabía que mi pasión definitivamente estaba aquí. Bueno, conforme pasan los años, pues entro a la universidad, ¿verdad? Y me parece súper apasionante lo que aprendo en la universidad. En la universidad también, en mi primer año de universidad, conozco a quien fue mi primera pareja, ¿verdad? A mi primera novia. Yo había tenido un novio en el cole, pero bueno, esa fue la primera vez como que me enfrento con el tema de la diversidad. ¿Por qué digo que esa fue la primera vez? Porque bueno, yo vengo de un contexto bastante conservador en donde ni siquiera se contemplaba la posibilidad de no ser heterosexual y no ser cisgénero. Entonces, lo que me enseñan a mí en mi vivencia y mi crianza, conforme fui creciendo hasta mis 18 años, es que yo tenía que ser una mujer heterosexual cisgénero, ¿verdad? Y que eso era lo que se esperaba de mí, que me casara con un hombre y que viviera una vida pues heteronormada, ¿verdad? Entonces entro a la universidad, empiezo a descubrir este mundo tan diverso, con tantísimas cosas fuera de lo que me habían enseñado en ese momento, y empiezo a hacerme mis propios cuestionamientos. El primer cuestionamiento que me hice fue, ¿por qué si en la universidad veo tantísima diversidad o conozco tantas personas diversas, en mi malla curricular, en los cursos de la universidad, nadie me habla de diversidad? ¿Verdad? Y nadie me hablaba de sexualidad, no se tocaban estos temas. Era una psicología que tengo entendido que ha cambiado un poco, pero al menos hasta ese momento era una psicología
muy limitada en la parte de sexualidad y de diversidad. Empiezo entonces a cuestionarme yo estas cosas y en los cursos de investigación empiezo a llevar algunas investigaciones o a realizar algunas investigaciones en temas de diversidad. Pues dichosamente conocí a otros compañeros y a otros que ahora incluso tengo el gusto de llamar amigos, con quienes empezamos a hacer investigaciones en temas de diversidad y tuvimos la oportunidad justamente, un amigo y yo, de presentar ante el primer Congreso Internacional de Psicología en Costa Rica una investigación sobre vivencias trans. En ese momento no había mucha información, pues hicimos una investigación exploratoria en donde escuchamos y documentamos historias de vida de varias personas trans y fue una investigación, pues como les digo, exploratoria, pero definitivamente me abrió la puerta y me abrió los ojos para darme cuenta que había muchísimos temas que no estábamos investigando o estudiando a nivel académico. A partir de ese momento me tomo la tarea de educarme y de investigar por mi propia parte porque encuentro un vacío en mi formación y me parece súper importante complementar mi formación con eso. De la mano con todo esto, como psicóloga siempre se nos recomienda en los estudios que llevemos nuestros propios procesos psicoterapéuticos. Entonces, yo misma en mi propio proceso con mis psicólogas, pues iba explorando todo esto sobre mi identidad, mi orientación y lamentablemente en varias ocasiones con diferentes profesionales tuve la misma mala experiencia en donde no necesariamente entendían mi vivencia como mujer lesbiana, en donde no necesariamente se me respetaba o se minimizaba mi orientación o simplemente plena homofobia, ¿verdad? Entonces, fue con el paso del tiempo que yo dije, pucha, es una necesidad real que hayan profesionales de psicología que brinden un acompañamiento inclusivo, un acompañamiento seguro, en el que yo pueda llegar y decir, amo a mi novia, y la persona con quien estoy hablando lo entienda y me pueda ayudar a trabajar los temas relacionados con mi salud mental, que de alguna manera van a tocar siempre mi familia y mis parejas y mis vínculos y quién soy, ¿verdad? Entonces, pues empecé ese proceso en el que llevé varios procesos terapéuticos hasta que finalmente encontré pues a mi psicóloga actual con quien sí me siento muy cómoda, pero me tomó bastantes años y yo decía, pues es lamentable que otras personas tengan que pasar por estos procesos o incluso procesos peor, en donde hay terapias de conversión que en Costa Rica son prohibidas, pero eso no significa que no sucedan, ¿verdad? Entonces, esa fue como mi principal motivación para crear Diversamente. Diversamente es este espacio del que se les hablaba al principio, en donde ofrezco pues psicoterapia inclusiva y psicoterapia en un ambiente seguro para personas LGBTIQ+. En este momento les puedo decir que como el 98-99% de mis pacientes son personas LGBTIQ+. Trabajo con personas, o sea, en sesiones individuales, trabajo en terapia de pareja, trabajo en terapia de familia, trabajo con personas de 15 años en adelante, por un tema de que ya se puede trabajar, especialmente en la virtualidad, es mucho más fácil. Con personas menores de 15 años sí se requiere un poco más de presencialidad por las dinámicas y las técnicas a utilizar, pero bueno, cualquier persona que se identifique como LGBTIQ+, es más que bienvenida. Sus familias, sus amigos, sus parejas también son bienvenidas en mi consulta. Y bueno, finalmente, lo otro que les quería contar de mi vida es la parte del Pride, ¿verdad? Me di cuenta que cuando soy yo misma, cuando me abro, cuando no tengo estos filtros que guardar o que cuidar, puedo ser yo misma y puedo llevar mi valor a más personas. Sé que muchas personas no necesariamente tienen un espacio seguro o no necesariamente se sienten listas para comunicar su orientación o su identidad. Y pues aquí estoy yo para que sepan que sí existimos, que sí es posible ser una persona abiertamente visible, una persona que trabaja con otras personas de la comunidad y que pues esto solo trae más cosas buenas y que podemos generar comunidad entre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, pues eso era un poco como lo que les quería contar sobre mí. Y bueno, inicié mi consulta a inicios del 2020 con muchísimas ganas, con muchísimas fuerzas y lista para atender a todas las personas que quisieran venir a Diversamente. Y de repente viene la pandemia del COVID. Y con la pandemia del COVID pues vienen un montón de situaciones que cambian la dinámica de la psicoterapia. La primera y la más visible, la más sencilla de entender probablemente,
es el cambio de la presencialidad. Cuando inicia la pandemia, yo pues tenía mis pacientes presenciales. En ese momento yo pensaba que la psicoterapia presencial era la única opción. Había en algún momento recibido incluso psicoterapia en línea cuando estuve fuera del país, pero no me parecía que era como la mejor técnica o sentía que se perdía mucho. El COVID vino a cambiar muchísimas cosas y entre esas mis propias ideas, ¿verdad? Y mis propios preconceptos. La principal ventaja que encuentro posterior al COVID en la parte de psicoterapia es el alcance. En este momento yo les puedo decir que tengo pacientes de diferentes lugares del país que en forma presencial se les haría muy difícil poder llegar a mi consulta o poder llegar a donde yo atiendo de forma presencial. Entonces, yo actualmente atiendo en Heredia en forma presencial, tengo pacientes de Cartago, tengo pacientes de Guanacaste, tengo pacientes de diferentes lugares del país que se les dificultaría de otra manera pues llegar hasta donde estoy yo físicamente. La otra cosa es que permite también buscar un espacio en el que la persona se sienta segura. A veces llegar al consultorio de una psicóloga o al consultorio de un médico en general puede ser un poco amenazante, puede generar ansiedad o puede generar un montón de otras cosas. Entonces, cuando vos estás en tu propio cuarto, en tu propia habitación o incluso en el closet de tu casa, porque me ha tocado que ese es el único lugar seguro, silencioso, en el que se sienten cómodos, podés exactamente eso, buscar en dónde te sentís cómodo, en dónde te sentís mejor y ahí puedes llevar tu terapia. Con audífonos para que nadie más en la casa te escuche, o si no tenés otras personas que te vayan a escuchar, pues sin audífonos, pero con todas las comodidades que puedas tener en tu casa o en el lugar que vos querás, ¿verdad? Entonces, el COVID sí viene a hacernos un montón de cambios, pero además cuando hablamos de psicología, vino a tener un montón de implicaciones. Implicaciones que no necesariamente benefician a la población LGBT. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas. La primera situación que vino a impactar el COVID es que las personas LGBT ya veníamos siendo víctimas de muchísima agresión y de muchísima discriminación. ¿Por qué? Bueno, porque históricamente se sabe que hay mucho bullying, que hay mucha pues, discriminación en general, y ahora nos tocaba estar en casa. Estar en casas en donde muchas veces no hay apoyo, en casas en donde muchas veces no son lugares seguros, o en casas en donde muchas veces ni siquiera conocían nuestra orientación o nuestra identidad. Y la socialización se hacía por medio de una pantalla, y por medio de esas pantallas muchas veces se escuchaban conversaciones que estábamos teniendo con otras personas. Entonces, si mi mamá no sabe que yo soy lesbiana, ¿cómo hago para tener una cita con mi novia por medio de Zoom y que ella no se dé cuenta, ¿verdad? Y ese tipo de situaciones se daban mucho. O cómo hago para que mis amigos utilicen los pronombres con los que me siento cómoda si el resto de mi familia no sabe que yo utilizo esos pronombres. Entonces, así pues empiezan a haber un montón de situaciones en donde las personas LGBT se empiezan a sentir aún más cohibidas, aún más limitadas, e incluso algunas teorías han hablado como de que nos volvieron a meter en un closet adicional, ¿verdad? Porque el estar en casa, el estar en un lugar en donde no siempre hay apoyo, implicaba guardar todavía más silencio y muchísimas limitaciones en torno a la socialidad, ¿verdad? Y la socialización. Entonces, pues es un impacto importante en la salud mental. Ahora, además de que somos personas LGBTIQ+, pues somos personas como cualquier otra persona, ¿verdad? Y sufrimos de ansiedad, sufrimos de depresión, sufrimos de estrés, sufrimos de crisis de pánico y cualquier otra situación por la que cualquier persona puede ir a terapia, pues las personas LGBT también asistimos. Entonces, todo esto pues genera como mayor visibilidad y mayor acceso a la psicoterapia en diferentes personas. Hay ciertas cosas que son importantes y que nos diferencian o nos agregan peso a todo esto que les estoy hablando. La primera creo que es el tema de el género. No sé si ustedes sabían, pero el género, el concepto de género como concepto, como término, fue utilizado por primera vez en 1982. Estamos hablando de que es un concepto bastante nuevo. Muchos de nuestros papás o abuelos probablemente cuando crecieron no conocían ese término, no se utilizaba, no existía.
Y por eso, actualmente, utilizar palabras relacionadas al género como identidad de género, expresión de género, o incluso la orientación sexual, son temas que a veces se les hace difíciles a personas que crecieron sin conocer ese término. No los justifico, no les justifico, creo que es simplemente un tema de educación, ¿verdad? De que en su formación ese concepto no existía. Y esto también nos pone en referencia que hay un montón de otros conceptos que se han venido creando con el paso del tiempo, que necesitamos ir desmenuzando, que necesitamos ir entendiendo y que incluso, pues, quienes ya entendemos conceptos como el género, tenemos que abrirnos a que van a haber otras etiquetas, nombres o conceptos que van a venir a describir vivencias que en este momento tal vez no tienen ningún nombre o ninguna palabra. Entonces, esto pues agrega como cierto peso, ¿verdad? Nuevamente no lo justifico, pero creo que es una de las razones por las que podríamos enfrentar discriminación. Luego está la parte del bullying, ¿verdad? Especialmente la juventud que está en escuela a distancia, pues los sistemas educativos en su mayoría lamentablemente todavía dejan por fuera a la población LGBTIQ+, a pesar de que se han hecho guías y un montón de otras cosas a nivel educativo, pues todavía hay mucho camino por recorrer y todavía se da muchísimo bullying a nivel escolar y pues ahora incluso un aumento en el ciberbullying, ¿verdad? Finalmente tenemos la parte de la discriminación en las familias, que era lo que les hablaba hace un momento, y la parte de invisibilidad. Muchas veces pasa que llegan personas a mi consulta que me dicen, bueno, es que yo no conozco a otras personas como yo, o yo no he visto mujeres lesbianas exitosas, o no conozco mujeres trans que se casen en Costa Rica, ¿verdad? Y este montón de situaciones que a veces no son visibles, o personas bisexuales que me dicen, es que si tengo una novia, entonces dicen que soy lesbiana, y si tengo un novio dicen que me volví heterosexual, pero la verdad es que todo este tiempo he sido bisexual, ¿verdad? Entonces, esta parte de la invisibilidad es súper importante porque pues lo que no sea un hombre no existe y es importante que entendamos que hay otras personas como nosotros y como nosotras y que no hay nada de malo con ser una persona LGBTIQ+, no somos raros, no somos desconocidos, simplemente por lo mismo que les hablaba ahora del concepto del género, que tiene relativamente poco tiempo de existir, pues hay ciertas etiquetas o ciertos nombres o ciertas características que no se nombran constantemente y pues diversamente justamente ese espacio en el que buscamos nombrar todas esas cosas y abrirle espacio a la visibilidad. Diversamente es una plataforma en donde muchas otras personas pueden venir y compartir sus voces. Y entonces, bueno, en este año y medio que tengo de estar atendiendo pacientes de forma virtual en su mayoría en temas de diversidad, pues me he dado cuenta que hay tres ejes principales en los que las personas LGBTIQ+, tenemos necesidad de ir a psicoterapia. El primero, súper relacionado con la pandemia, es un tema de ansiedad, ¿verdad? Descubrí que, bueno, hay muchísimas personas que han estado con crisis de ansiedad, con ataques de ansiedad, ataques de pánico, y de la mano de esto también viene la depresión. Entonces, pues he ideado algunas herramientas justamente para trabajar la ansiedad, que ahorita en las próximas diapositivas vamos a hablar un poco de eso. Otro tema que podría tener cierta relación con la ansiedad, pero que tiene muchísimo trasfondo más, es el miedo al fracaso. Me he dado cuenta que la mayoría de personas LGBTIQ+, tenemos como grabado en nuestras mentes que es imposible fallar, que no está bien, no es permitido y que no hay, o sea, que tenemos que hacer todo lo humanamente posible antes de permitirnos fallar. Hay una muy baja tolerancia a la frustración y un muy alto miedo al fracaso. Ahora, me podrían preguntar, bueno, ¿y por qué en particular las personas LGBT con esto? Bueno, porque hemos vivido muchísima discriminación, porque hemos vivido muchísimo bullying y porque aunque vengamos de entornos privilegiados, hemos visto cómo otras personas iguales a nosotros han sufrido discriminación y bullying. Entonces, no me puedo permitir estar en una posición vulnerable como la de otras personas y fallar o fracasar
para sufrir violencia de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ese miedo al fracaso viene muy arraigado también con nosotros y es algo con lo que podemos trabajar, obviamente, para tener una mejor calidad de vida. Y finalmente, nuevamente de la mano con este miedo al fracaso, es el síndrome del impostor. Este sentimiento de que no estoy haciendo las cosas bien, de que hay alguien que podría estar diciendo mejor lo que yo estoy diciendo, o que no estoy suficientemente preparada, o ¿verdad? Todas estas cosas que tienen que ver con el síndrome del impostor, este montón de pensamientos, afectan muchísimo a las vivencias de las personas LGBTIQ+. De la mano con esto viene un sentimiento de inutilidad, de que no sirvo para nada, de que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo bien, y necesito esforzarme 2, 3, 4, hasta 5 veces más que mis otros compañeros o compañeras y termino al final con un burnout, ¿verdad? Termino quemada por un sobreesfuerzo para intentar compensar por todo esto que siento que no estoy haciendo bien. Y más bien aquí lo que necesitamos trabajar no es el burnout, es buscar cómo empoderarnos, cómo decir, sí, yo tengo suficiente conocimiento, sí, yo tengo suficiente preparación, sí, yo me estoy preparando suficientemente bien para este reto que voy a enfrentar, y evitar que este síndrome del impostor sea quien nos maneje. Entonces, estos tres han sido como los principales ejes en los que se ha desarrollado mi consulta con pacientes LGBTIQ+ durante este año y medio de pandemia. Quería ponerles también esta cita de Marsha P. Johnson, primero pues haciéndole homenaje a quien merece todo nuestro respeto y todo nuestro trabajo en este momento, que es Marsha P. Johnson. Para quienes no la conocen, ella fue una mujer trans afrodescendiente que luchó en los disturbios de Stonewall. De hecho, en mi Instagram, si se meten en los reels, hay un pequeño reel en donde les hablo brevemente de Marsha. Y ella utiliza esta frase, no pride for some of us without liberation for all of us, porque muchas personas pueden decir, bueno, pero es que son otras personas LGBTIQ+ las que tienen esos problemas. A mí me va muy bien, yo vivo una vida muy bien. Bueno, pues sí, ese privilegio, algunas personas lo podemos tener y qué dicha que lo tenemos, pero eso no significa que nos podemos desconectar o que nos podemos alejar del resto de personas LGBTIQ+. No vamos a poder celebrar un orgullo hasta que todas las personas sexualmente diversas podamos celebrar un orgullo. Y cuando hablamos de esto, pues hablamos obviamente de derechos, hablamos de respeto, pero también hablamos de salud mental, ¿verdad? Y si hay personas LGBTIQ+ que hoy en día piensan que su vida no es suficiente, que hoy en día piensan que vale la pena morir, ese es un problema que nos compete a todos, ¿verdad? Y es un problema al que deberíamos prestarle atención como comunidad, que deberíamos buscar redes de apoyo y deberíamos buscar que todas nuestras personas estén a salvo y que se sientan bien. Y finalmente, bueno, como les comenté, quería traerles una serie de herramientas que se relacionan con estos tres ejes que les mencionaba, ¿verdad? Con los tres ejes principales en los que las personas han estado atendiendo consulta. El primero es especialmente enfocado para las personas que tienen crisis de ansiedad o que tienen crisis de ataques de pánico. Se llama diario a bordo. Este es simplemente tomar un diario. El diario puede ser un cuaderno, puede ser una libreta o puede ser incluso en el celular, ¿verdad? Un blog de notas en el celular. Yo recomiendo que se haga principalmente en papel y lápiz porque el ejercicio de escribirlo ayuda a que vayamos procesando todo eso que estamos pensando. Pero básicamente el diario a bordo tiene que ver con que escribas todo lo que pasa por tu cabeza durante la crisis, especialmente cuando son crisis muy intensas y muy cortas. Vamos a escribirlo todo, hasta que se acabe la crisis. Una vez que se acaba la crisis, podemos botarlo, quemarlo, arrancarlo, cerrar el cuaderno, lo que queramos. Lo importante no es lo que escribimos, lo importante es escribirlo. Eso nos va a ayudar a ir haciendo consciente todos esos pensamientos que muchas veces son irracionales que tenemos durante una crisis de ansiedad o de pánico. Lo segundo es la meditación. Muchas veces algunas personas me han dicho como, ay no, es que yo no sirvo para la meditación, yo me distraigo mucho. Creo que ahí el problema no es la meditación como tal, sino el tipo de meditación que están practicando. Mi recomendación siempre es
busquen algún tipo de meditación que les ayude. Hay muchísimos tipos y especialmente, nuevamente, para quienes tienen crisis de ansiedad o de pánico, ayuda muchísimo. Sin embargo, la meditación también ha demostrado ayudar para personas que tienen este síndrome del impostor tan fuerte, ¿verdad? Estos pensamientos de que no soy suficiente, porque nos ayuda nuevamente como a cambiar ese diálogo interno y a tratarnos con más compasión. Otra de las herramientas que hemos utilizado es el peor escenario. Y bueno, esta la utilizo especialmente cuando trabajamos temas que tienen que ver con salir del closet o con comunicar algo sobre mi orientación o mi identidad con otras personas. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de pensar en todo lo que podría salir bien, pero también planear para todo lo que podría salir mal, ¿verdad? Y aquí no se trata de ser pesimistas y decir, bueno, esto es todo lo terrible que podría suceder, sino se trata de ser conscientes y decir, bueno, en este escenario en el que estoy pensando, podría salir bien esto y esto y esto y esto y esto, pero necesito pensar en todos estos otros temas que podrían salir mal y qué herramientas tengo actualmente o qué herramientas necesito construir para que si alguna de estas cosas sale mal, no me vaya a desestructurar o desestabilizar a mí en ese momento. Y finalmente, especialmente con el impacto de la pandemia y con el impacto de la cuarentena, hubo una necesidad muy fuerte por trabajar en el autocuidado. Y yo siempre digo que no se trata de cambiar todos los hábitos de un día para otro y decir, bueno, a partir de mañana me voy a empezar a cuidar y voy a hacer este montón de cambios. Para mí es más importante hacer un único cambio, pero que sea sostenible en el tiempo. Y una vez que ya adquirimos ese hábito, podemos buscar un hábito nuevo, ¿verdad? Pero uno a la vez, de forma progresiva y de forma lenta, en vez de hacer un montón que en una semana, 3 semanas o 6 meses los vamos a dejar botados. Entonces, pues el tema del autocuidado también ha sido muy importante para trabajar en los 3 principales pilares que les comentaba hace algunas diapositivas. Y justamente con el tema del autocuidado, pues quería hacerles la invitación a que vayan a mi website, diversamente.cr, porque ahí tengo un par de guías no solo para personas LGBTIQ+, sino también guías para personas aliadas que quieren ser mejores personas aliadas, que quieren apoyar a sus personas cercanas, a quienes conocen, con quienes trabajan, con quienes conviven y quieren tener herramientas. Entonces, en mi página web, en la parte de recursos, pueden descargar una guía para personas aliadas o pueden comprar el libreto de autocuidado para personas LGBTIQ+. Y pues, sin más por el momento, abro el espacio para que hagan cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Carla. A las personas que quieran hacer alguna pregunta o comentario para Carla, pueden dejarla a través del chat o también pueden levantar la mano, abrir su micrófono, como se sientan más cómodas. Voy a dejar de compartir. Ok, tenemos una primera pregunta. Dice, ¿cómo trabajar con la homofobia internalizada? Si lo estás hablando como de terapia, creo que para mí lo más importante es, bueno, son dos cosas. La primera sería un tema de educación. Muchas veces discriminamos porque no conocemos, ¿verdad? O porque no nos hemos educado lo suficiente. Y todas las personas hemos pasado por ahí. Creo que es un tema de responsabilizarnos sobre nuestra propia educación. Y la segunda es entender si realmente lo que hay es odio hacia alguna persona, ¿por qué está ese odio? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las experiencias que te han llevado a odiar de esa manera? Eh, y pues eso sí ya requiere un poco más de, ¿verdad? Aquí no te puedo dar una receta porque cada caso va a ser diferente, pero empezar a trabajar en qué necesitamos para sanar ese odio, qué necesitamos para reconciliarnos con eso que nos hace odiar a otras personas. Entonces, pues ahí podrían ser diferentes líneas de trabajo. Ok, tenemos otra que dice, ¿cómo podemos mejorar las relaciones con otras personas LGBTIQ+.
Si eso viene, pues sí, si dices otras, asumo que es una persona LGBTIQ más que quiere mejorar la relación con otra. Em, Creo que aquí es importante entender que a pesar de que estamos todas en el mismo río, no todas vamos en el mismo barco, ¿verdad? Algunas personas están nadando, algunas personas van en un yate, algunas personas van en un crucero. Entonces, entender que a pesar de que vamos en el mismo río, hay retos que unas personas tienen y que otras no, y tratar de conectar con en qué coincido con la otra persona, ¿verdad? Y cómo puedo llevar una relación cordial con esa persona, qué puedo hacer para ayudarle, o qué puedo hacer para sentirme cómoda incluso, ¿verdad? Entonces creo que tal vez por ahí. Ok, otra dice, ¿es necesario salir del armario o sigue siendo una decisión personal? Creo que yo como psicóloga nunca le voy a decir a nadie que tiene que hacer algo o que es necesario hacer algo. Incluso mis pacientes podrían validar esto, pero yo creo que no es necesario ni siquiera asignarnos una etiqueta a menos que lo necesitemos. Perdón, pero muchas veces alguien llega y me dice, bueno, es que ni siquiera sé si soy lesbiana o bisexual. ¿Y qué importa? ¿Necesitas realmente esa etiqueta? ¿O necesitas poder vincularte con otra persona? Si para vos es importante esa etiqueta, utilízala, por favor. Pero si no es importante, no veo ni siquiera la necesidad de limitarnos a una etiqueta con una definición específica. De la misma manera, si para vos es importante comunicarle a otras personas tu orientación o tu identidad, por favor, hacelo. Por favor, busca hacerlo en un espacio seguro, en un espacio en el que tengas redes de apoyo, en el que tengas todas las herramientas que necesitas. Pero si para vos no es importante, no veo por qué la necesidad de hacerlo, ¿verdad? Ok, esta otra pregunta dice, ¿qué recursos hay disponibles para personas LGBTIQ más con riesgo suicida? A veces las redes de apoyo primarias no son las más recomendables para esto y existe poca visibilidad hacia el apoyo que se puede brindar por el mismo tabú. Claro, bueno, mi primera recomendación en esto sería la línea del Colegio de Psicólogos. Pueden buscarlo en redes sociales como Aquí Estoy. Eh, y ya les digo cuál es el teléfono, no me lo sé de memoria, pero el Colegio de Psicólogos tiene un call center al que uno puede llamar en cualquier momento del día. Es exclusivo para personas con ideación suicida. Entonces, si están buscando psicoterapia en cualquier otro tema, Aquí Estoy no es el lugar, es exclusivo para este tema. Eh, y ahí ellos hacen intervención en crisis inmediata, si uno llama, y si consideran necesario darle seguimiento, tienen una red de profesionales colegiados y capacitados para trabajar estos temas. Eh, Algunos incluso hacen un servicio de voluntariado. No podría decirles que siempre que llamen les van a dar terapia gratis, pero existe una posibilidad, dependiendo de la valoración que hagan con la llamada, de que les refieran a algún colega. O bueno, pues si es una persona que quisiera asistir a terapia conmigo, pues claro que sí, también las puertas están abiertas. Otra pregunta dice, ¿qué acciones deben tomar activamente los aliados? Daniela, en este caso, a vos te recomiendo que te vayas a mi website, diversamente.cr. En la parte de recursos hay una guía con acciones específicas para personas aliadas que quieran tomar. Entonces, te recomiendo que vayas ahí. Eh, en términos generales, ¿qué acciones tomar? Bueno, alzar la voz, pero alzar la voz sin quitarnos la voz, ¿verdad? No se trata de que las personas aliadas se adueñen de nuestros espacios, se trata de que las personas aliadas nos brinden plataformas para que nosotros y nosotras y nosotros podamos alzar la voz y podamos decir qué necesitamos, cómo lo necesitamos. Entonces, esa sería como mi primera recomendación, pero en la guía que puedas descargar vienen todos los detalles de todas mis recomendaciones. Gracias. ¿Alguien con alguna otra consulta o pregunta o comentario para Carla? Ok, esto dice, ¿cómo actuar en caso de que sea la persona terapeuta más bien quien está reforzando los estigmas o discriminación en un proceso terapéutico por falta de capacitación o formación en el tema de diversidad sexual? A veces por falta de conocimiento se peca por ignorante. Por favor, por favor, por favor, denúncienlo ante el Colegio de Psicólogos. El Colegio de Psicólogos se ha pronunciado de forma activa y de forma muy clara
en contra de la discriminación, y pecar por ignorante para quienes somos profesionales en esta área no es una posibilidad, no es una opción. Entonces, si conocen de algún profesional en psicología que está discriminando, aunque sea porque no tiene suficiente conocimiento, por favor denúncienlo ante el Colegio de Psicólogos. Pueden hacer denuncias anónimas, no hace falta que den su nombre ni nada. Pero eso lo que va a hacer es justamente llamarle la atención a ese profesional para que busque cómo actualizarse. Ok. ¿Alguna otra pregunta de momento? Dice, ¿existen talleres gratuitos para la comunidad LGBTIQ+? ¿Qué páginas o lugares puedes recomendarnos? ¿Talleres en qué? ¿De qué? Digamos, porque se Ah, me ocurren muchas cosas, ¿verdad? No sé a qué te referís con talleres gratuitos. Eh, Ahorita pienso, mientras me respondes, porque me imagino que vas a escribir, de salud mental. salud mental. Ujú. Sé que Casa Rara tiene algunos espacios de salud mental para personas LGBTIQ más menores de edad, pero bueno, Casa Rara trabaja con personas, si no me equivoco, menores de 25 años. Entonces, si fuese una persona menor de 25 años, pues les recomiendo que se acerquen a Casa Rara. Eh, Talleres gratuitos, creo que tal vez en universidades, pero no es ningún programa como constante, sino habría que ver qué se está dando en esos momentos. Pero sí sé que algunas universidades en algunos momentos han tenido como algunas actividades. Eh, Eso es lo que se me ocurre en este momento. Acá también Luisa nos compartió un enlace del Colegio de Psicólogos donde habla sobre el Centro de Apoyo Psicológico Primario, que es un call center especializado en brindar servicios de psicología de urgencia. Creo que era relacionado igual con la otra pregunta. Claro. Y bueno, y también pueden seguir a Carla, es un buen espacio de salud mental LGBTIQ, ahí en Sí, sí. @diversamente.cr. Y obviamente yo les recomiendo que visiten mi página, que me sigan en redes sociales. Trato de compartir mucho contenido educativo, informativo, tanto para personas dentro de la comunidad como para personas aliadas que quieran ser mejores aliadas, ¿verdad? Eh, También pues tengo diferentes servicios que ofrezco, los pueden ver en mi página, eh, pero con solo la información de Instagram pueden encontrar bastante contenido, Instagram o Facebook pueden encontrar bastante contenido valioso. Vamos a ver, bueno, en estos minutos que nos quedan, no sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta. Ok, bueno, creo que estamos con las dudas de hoy. Bueno, nada más iba a revisar. Ujú. Sí, estamos con las dudas para el día de hoy. Bueno, de verdad, darles muchísimas gracias por sacar este ratito al final del día para aprender un poco más sobre salud mental. Y de verdad, bueno, muchísimas gracias a Carla por su participación, como siempre, súper destacada y muy llena de pasión y entrega. De verdad, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy, tanto en la llamada como a través de Facebook Live. Les recordamos que para poder encontrar más información sobre Diversamente, pueden buscarlos en Instagram como @diversamente.cr y ahí cualquier cosa que quieran comunicarse con Carla está el canal. Y Claro que sí, muchísimas muchas gracias. gracias. Que tengan una bonita tarde.